Ya, tengo ya abierto mi PowerPoint. Ajá. Y vamos a ver Teams, ¿no? ¿Aló, me ven? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí lo escucho. Doctor, al costado del micrófono hay una flechita para arriba. Ahí lo puede compartir. Ya, lo que pasa es que ahora no veo el... Ajá, ya lo vi el Teams. Estaba acá. Ya. Lo que me desespera es que no tengo cámara. No tengo cómo... La grabación se inició, se está grabando, porque quiere descartar esto. ¿Cómo Doctor, puedo...? ahí sí lo Ya. vemos. Ajá, no, recién me ves, o me veías desde antes. Ahora, abrir la bandeja de uso compartido, supongo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Carta la pantalla. Ujú. ¿Ven ahí mi pantalla? No. ¿Ven mi pantalla? No. No, doctor, todavía. Ventana. Pestaña de Chrome. Oh, está viendo esta pantalla. Yo tengo mi PowerPoint ahí. ¿Ahí lo ves el PowerPoint? No. Doctor, al costado del micrófono hay una flechita. No sé si lo logra ver. Al costado del micrófono. Claro que hay una flechita, la misma que hay en Zoom, la misma que hay en todas partes. Abrir bandeja de uso compartido, ya. Abro la bandeja de uso compartido, sale escritorio ventana. Ventana, coloque compartir ventana. Y ahí, cuando coloque clic, ahí le debe salir su PowerPoint, el nombre de su PowerPoint, y ahí le hace clic. No, no sale nada, sale elige lo que quieres compartir. Pero ya abrió su PowerPoint. Ujú. Ya ahí está abierto. Ahora coloque otra vez en compartir y ventana, ahí debe salir porque como es una ventana que ya lo tiene abierto, ya debe estar No, porque a la hora que cambio a la otra ventana no sale nada. ¿Está de computadora o en celular, doctor? No en computadora. Sí, debería salir. Ya, ahora sí Ahora sí, ahora se compartir. ve su... Claro, se ve que está compartiendo su pantalla ahora sí. Ahora se ve. Sí. Sí, Ya doctor. se ve mi clase. Sí, doctor. Ah, ¿eh? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí se ve, sí. doctor. Ya. Bueno, ¿cuántos asistentes hay? Estamos todos, doctor, los 5. ¿Son 5 nada más? Sí, somos 5. Ah, ya, ok. Bueno, desgraciadamente me está llamando la dirección y entonces lo que voy a hacer es poner esto en ya, no, mentira. Vamos a comenzar con la clase. Mi nombre es Luis Alberto Paredes, soy su profesor de cirugía plástica y el día de hoy vamos a ver cirugía plástica pediátrica. Vamos a tratar de dar una mirada de médico general para este tópico, que es un tópico muy amplio. Es decir, hoy en día ya estamos pensando en la posibilidad de establecer la especialidad o subespecialidad de cirugía plástica pediátrica, porque la cirugía plástica pediátrica tiene características muy diferentes a la cirugía plástica del adulto, ¿no? Primero,
Nosotros hacemos en clásica pediátrica casi todo reconstructiva y casi todo reconstructiva de pacientes congénitos, es decir, pacientes que tienen una malformación, un déficit de tejidos desde, desde sus inicios, desde el aspecto embriológico. Ahí hay toda una teoría que discutimos más con los residentes y con los especialistas, en el sentido en que las alteraciones embriológicas van a tener un agrupamiento celular de acuerdo a de dónde provengan, ¿no? Cuál de las hojas sea de la que proviene este tejido, pero eso es algo mucho más complejo que no tendríamos que ver ahora, y solamente que tengan ustedes en claro que en cirugía plástica pediátrica lo que vamos a ver básicamente es reconstructiva de malformaciones en niños. Entonces, en cirugía plástica pediátrica el 50% de la patología es fisurados, es decir, fisura labial, fisura palatina, fisura labiopalatina, que implican un tratamiento integral o un tratamiento multidisciplinario, y contemplan dicho tratamiento por mucho tiempo, por tal vez 5, 10, 15 o más años. Entonces, el médico, el cirujano plástico que hace cirugía plástica pediátrica, va a tener que tener definitivamente una muy buena formación en fisurados, porque es el 50% de su demanda o más. Luego, la segunda patología que nosotros vemos con mucha frecuencia, casi el 30% de nuestra demanda, es las diginesias auriculobranquiales. Y la vemos muy frecuente, no porque sea realmente tan frecuente, sino lo vemos así porque estos chicos van a tener no van a tener opción de tratamiento en otros centros y terminan en el hospital. Todos ustedes saben que yo soy cirujano plástico del Hospital del Niño, de Breña, y circunstancialmente ahora estoy ocupando la dirección quirúrgica, por eso es que tengo poco tiempo, si no me gustaría darles un poco más de tiempo. En cuanto a diginesias auriculobranquiales, tenemos básicamente microtias, que son, hay una serie de microtias, unas 5 o 6 tipos de microtias, o orejas en habano. Oreja en habano es aquella oreja que parecen ratoncitos, las orejas abiertas. Ahora vamos a ver imágenes. Y la tercera patología son malformaciones de la mano, que pueden ser de la mano o del pie. Cuando hablamos de cirugía de la mano, no es que hablemos de cirugía de la mano, hablamos de cirugía de miembros, es decir, de pies, de manos, de brazos, de piernas. Y finalmente otros entran en malformaciones vasculares, nevus. También tenemos otra patología que solemos ver es síndrome de Poland en las chicas adolescentes, que es una atrofia, hemiatrofia del músculo pectoral mayor y de la glándula mamaria, ¿no? Eso vamos a ver algunas imágenes. Cuando hablamos de fisurados, yo siempre comienzo mi clase con los residentes con esta imagen, ¿no? La primera oportunidad es única. ¿Esto por qué? Porque si en esa primera oportunidad el cirujano que operó este niño no tiene ni el expertise, ni domina el arte de la cirugía de labio y paladar, vamos a tener problemas muy, muy complicados con esos pacientes. Y ya no vamos a poder acceder al mismo resultado. Estos chicos tienen una sola oportunidad de tener un resultado extraordinario como el que están viendo, ¿no? Que puede devolverle la oportunidad de una vida absolutamente normal en la cual puede hacer realidad sus sueños. Entonces debemos ser conscientes de eso, y por eso es que yo estoy en contra de las campañas que hacen que gente que viene del extranjero se venga a entrenar con nuestros niños, o segundo, que profesionales peruanos que no tienen ni la continuidad
ni la capacitación, ensayen con niños, lo que vendría a ser exactamente lo mismo, sino que con un pasaporte distinto. En fisura labial podemos hablar de definición, clasificación, incidencia, anatomía quirúrgica del labio, tratamiento integral del fisurado, cómo es el procedimiento quirúrgico y la evolución postquirúrgica. La clasificación tenemos fisura labial que puede ser completa, es decir, cuando la fisura se prolonga sobre el piso de la nariz, de la narina y el labio está totalmente comprometido y también puede estar comprometido todo el paladar. Aquí hay una rotación del arco de Cupido y una luxación del cartílago alar de la forma de ver qué grado de compromiso tiene una fisura labial no es tomando una imagen de frente, sino tomando una imagen de abajo hacia arriba para ver el nivel de defecto que hay entre este maxilar y que está fisurado y el contralateral que no está fisurado. Luego tenemos la incompleta, en la cual la fisura no llega a la narina, y esta banda de acá se llama banda decimonal. Y para resolver ese problema lo que tenemos que hacer es convertirlo en una fisura completa, es decir, abrir y sacar el exceso de fisura. Y también tenemos las fisuras frustas, de las cuales lo que vamos a ver es una muesca, como si fuera un reforzamiento de la piel, pero no hay fisura. Sin embargo, los músculos sí están abiertos. Los músculos sí están abiertos, por lo tanto, en este tipo de fisuras muchas veces entramos por la parte posterior, aperturamos, desinsertamos los músculos y volvemos, la mala inserción de los músculos y volvemos a insertarlos en forma adecuada. Ahí tienen una microforma o labio frustro, una incompleta y una completa. También hay fisura labial bilateral que puede ser frustra, o puede ser completa, o puede ser incompleta, o puede ser una combinación de todas ellas. Acá tenemos una frustra aquí y una incompleta acá. Acá tenemos una completa en ambos. Y acá tenemos una completa bilateral con una premaxila flotante, que es cuando al no tener un soporte la premaxila se va hacia adelante y va a producir un acortamiento de la columna de la columela, de tal manera que queda como si fuese una trompita. La etiología es de heterogeneidad genética, es decir, tenemos causas genéticas, ahí tienen algunos de los alelos comprometidos, causas ambientales, donde hay varios factores que vamos a ver, y causas mixtas o al azar, que no tenemos una causa que nos puede explicar. Hay varias teorías que hablan de una sumatoria de errores a nivel a nivel genético, de mutaciones, y que cuando pasan las 8 mutaciones podría dar la aparición de una fisura. Pero todas esas son hipótesis. En cuanto a lo genético, tenemos 1Q, 4P, 4Q, 6P, 7Q y 19Q, son los alelos comprometidos. Y en cuanto a lo ambiental, tenemos que hay factores como fármacos, todos los anticonvulsivantes. Hoy en día muchas chicas jóvenes consumen muchos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, que pueden darnos fisuras. También pueden haber algunas enfermedades como la influenza o la infección urinaria, o el uso de algunas medicinas, o el fumar o el beber alcohol durante esos días iniciales. ¿Cuándo es que ocurre el proceso de fisura en el paciente? Esto ocurre aproximadamente entre las 5 y 6 semanas hasta las
8 semanas. Es decir, cuando la mujer recién se da cuenta, recién está dudando si estará embarazada. En cuanto a otras causas ambientales, la desnutrición materna, el nacer en altura, también el trabajar con los órganos fosforados, con fertilizantes, también está descrito como un factor predisponente. Y ya dije, anticonvulsivantes, también el dengue, la chikungunya, enfermedades que pueden producir problemas de aparición de fisuras. También puede ser madre e hijo, la madre se operó, el niño también se operó después, o hermanos que tienen la misma condición van a requerir tratamiento, ¿no? También el nacimiento en altura es característico, nacer por encima de los 2.500. Por eso en nuestro país hay muchos fisurados, porque uno, por nuestro origen asiático, y dos, por que tenemos una gran cordillera con gran altura y en esa área viven muchas mujeres que pueden tener desnutrición, entonces se asocia la desnutrición materna también a la aparición de fisuras. Muchos han querido hablar de prevención de las fisuras, pero esa prevención de las fisuras no se ha podido dar o hay trabajos contradictorios. Se mezcló ácido fólico con la harina en Estados Unidos con resultados importantes para la no aparición de fisuras, pero se replicó ese trabajo en Chile y en Canadá y los resultados fueron totalmente adversos. Por eso los resultados son contradictorios. Y acá tenemos fisura labial incompleta y una fisura con premaxilar flotante, ¿no? En cuanto a embriología, la cara se desarrolla durante los 3 primeros meses de vida. La fusión de los labios ocurre a los 25 días de la concepción, es decir, aproximadamente a los 10 días de atraso de regla. Cuando la mujer sabe o no sabe que está embarazada, por lo tanto, en esos días puede que el uso de antibióticos, alcohol, tabaco, drogas, etcétera, pueda producir una alteración. Luego, el paladar primario va a cerrarse entre las 4 y las 8 semanas lunares de gestación, y también tenemos que la falta de fusión del labio puede arrastrar al paladar. Es decir, si se fisura el labio, se puede fisurar también el paladar por un fenómeno de arrastre del defecto, ¿no? De alteraciones sobre la hoja dérmica que es comprometida. A mí me enseñaron una distribución que en el tiempo ha ido cambiando. Me enseñaron a mí como 60, 40, 60, 50, 30, 20. 50 fisura labio-palatina, 30 paladar, 20 labio. En mi experiencia, lo que yo veo en el día a día en la consulta es que 70% son fisura labio-palatina, 20% son fisura palatina sola y 10% son fisura labial sola. Eso es lo que yo veo en mi hospital cada día, y son las cifras sobre las cuales con las cuales yo me desenvuelvo, ¿no? En embriología hay varios procesos: el frontonasal, de donde sale el dorso nasal, el proceso nasal medial, que tiene parte del dorso nasal, y el proceso nasal lateral.
Del nasal medial sale el prolabio y la punta nasal, de los nasales laterales las alas nasales. Los procesos maxilares van a ser las mejillas, el arco mandibular va a estar en relación al maxilar inferior y el arco hioideo, del cual salen las orejas y el cuerpo. Entonces acá lo tenemos, el proceso frontonasal está en naranja. Los procesos nasal lateral y nasal medial que van a ir dándole fisonomía al paciente, y luego tenemos los procesos maxilares y el proceso mandibular, ¿no? Los procesos maxilares van a ir en esta relación, en esta dirección, y se van a unir al proceso nasal medial y van a formar el labio. Es aquí donde no hay una adecuada fusión que se va a presentar la fisura. Acá tienen ya cuando acá está en la semana 5, 6, 7 y 8, ¿no? Se va conformando el rostro de ese niño. Acá tenían la oreja que estaba en esta posición y que comienza a subir para formar totalmente la oreja. La nariz también se va formando mejor y el labio superior. Ahora, ¿cuál es la incidencia de fisura labiopalatina? A mí me enseñaron cuando yo llevé, así como ustedes, el curso en la misma universidad que están ustedes. Por eso es que yo enseño en Villarreal, porque yo soy egresado de Villarreal. Que era 1 en 750, igual que los caucásicos en Europa. Los orientales son más frecuentes, 1 en 500, y en África, los afroamericanos, 1 en 2500. El trabajo más serio que yo he visto es el de San Bartolomé del 2000 al 2009, que encontró en 1 en 588 nacidos vivos. Y en realidad yo pienso que esto ha ido en aumento. Sería bueno ya comenzar a hacer un trabajo de cómo estamos del 2010 al 2020 para tener cifras más exactas. Para mí estamos alrededor de 1 en 500, pero no tengo forma de probarlo. En cuanto a la anatomía del labio, debemos reconocer varias estructuras para poder reconstruirlas, ¿no? Y lo primero que es el arco de Cupido, que es este arco que está en esa parte del labio que parece un arco, una escotadura. Y acá tenemos las columnas del filtrum, el hoyuelo del filtrum, y aquí hay una línea que es muy, muy característica, que tenemos que reconstruirla cuando hacemos esta cirugía y alinearla adecuadamente para que eso nos dé un resultado más natural, que se llama la línea blanca. No sé si ustedes ven mi cursor. ¿Aló? Sí se ve. ¿Ven cómo se va moviendo? Todo eso es la línea blanca, ¿ya? Y en la parte inferior está el labio inferior, el bermellón también, y bueno. Entonces aquí tienen ustedes cómo es un labio hendido incompleto, pero lo que sí tiene que quedar claro es que a pesar de ser incompleto en el labio, en la piel, el músculo ya desde antes se va a abrir. Es decir, el proceso comienza primero por la dehiscencia o la falta de unión del músculo, y después es de la piel. Y acá tienen el caso del labio unilateral completo. Luego tenemos cuáles son los componentes
de esta fisura, ¿no? Entonces, en el labio superior tenemos el prolabio y tenemos la premaxila. De la premaxila salen los 4 incisivos anteriores, por eso es muy importante preservar esa premaxila, sobre todo en los bilaterales. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de la fisura labial unilateral? Bueno, primero vean, tenemos la premaxila que está hacia adelante y rotada hacia el lado fisurado. El segmento lateral siempre está retropuesto, está más atrás y es más pequeño, y generalmente el labio acá se ve que es más pequeño. Normalmente la punta nasal está desviada hacia el lado fisurado, el cartílago alar también, el cartílago alar también está luxado, y el orbicular está mal insertado acá en la espina nasal anterior, y el otro orbicular está insertado en el ala, en el cartílago alar, en el origen del cartílago alar, deformando esto y llevándolo hacia afuera. Y en el lado medial, el músculo es más pequeño que en el lado lateral. En el caso de la fisura labial bilateral tenemos otras características que espero que puedan verlo en sus pantallas, porque yo veo un poco pequeño. De todas maneras, quiero que noten ese detalle de acá, que es muy importante, el borramiento de la columela, ¿no? Tenemos una premaxila prominente, el prolabio pequeño, la columela corta, casi, si la ven acá, casi desaparecida. Después vamos a ver otras imágenes más características, y un colapso de los 2 segmentos laterales, que están retropuestos, y la ausencia del músculo en el prolabio. Acá tenemos otros niños con fisura labial bilateral. Vean que prácticamente la columela se ha borrado. Acá tienen el prolabio, la columela. Y los segmentos laterales quedan muy retropuestos a esa nariz y esa columela, ¿no? Vamos a parar un ratito acá, 2 segundos, que tengo que resolver unas cositas acá y vengo. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, doctor. Ah, ya, Sí, ok. doctor, sí. Un minuto. Ya, doctor.
Sí. No me vaya a contagiar, no me vaya a contagiar. Salió negativo. No vaya a hacer la lenta, nos jodimos todo. Pero voy a ir con mi clase. Sí, por favor. Ajá. Es que de vainilla. ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Sí, doctor, aquí estamos. Ya, bueno, ¿y qué problemas tiene un fisurado? Un ratito. Hay un poco de sol acá. Ya. ¿Qué problemas tiene un fisurado? Un fisurado tiene un problema físico en el rostro, tiene problemas de alimentación al nacer, pero requiere una técnica de alimentación. Lo que pasa es que estos chicos, desgraciadamente antes les ponían sonda, y esos chicos pueden alimentarse. No deben usar sonda, no dejen que les pongan sonda. Solamente hay que ponerlos más verticales, hay que darles con más calma, hay que botarles más veces el chanchito y hay que despertarlos porque se cansan. Porque cuando él succione, ese ejercicio que hace va a aumentar el músculo, los músculos palatinos, y eso me va a dar la oportunidad de hacer una mejor corrección cuando haya que hacer la corrección del paladar. Entonces, el problema de alimentación, un problema fonético, es decir, tiene problemas en la articulación de los fonemas explosivos, PTK, hipernasalidad, que es hablar con la nariz, y compensaciones, que es aquellos que ya pasan los 4, 5, 6 años y aprenden a hablar de una forma errada, y entonces lo que ustedes le van a escuchar no es Coca-Cola con un fonema explosivo, sino van a hacer un golpe glótico para tratar de imitar esos sonidos, y les va a salir algo así como ja, ja, ja. Entonces, lo malo que acá graban las clases, porque si no les podría hacer un chiste, y si me lo graban me van a hacer problemas, pero en realidad, en cuanto a las compensaciones, sí, el, el, es por eso que el paciente no debe dejar pasar más de 4 años o 5 años para ser operado, porque ya apareciendo las compensaciones son mucho más difíciles de tratar que la terapia inicial. Los trabajos dicen que el paladar se opera entre el año y el año y medio. A los 2 años no hay ninguna alteración entre los resultados del uno y del otro. A los 3 años tampoco hay alteraciones. A los 4 años comienza a aparecer pequeñas, pero después de los 5 años ya hay una diferencia en el resultado de la articulación de los fonemas versus aquel que fue operado. Entonces, sí debemos pensar en que esos pacientes tienen que operarse. No quiere decir que no se puedan operar a los otros pacientes. Quiere decir que sería mejor operarlos a tiempo. Y ese es el reto de nosotros como sociedad, poder, como Estado, darle una respuesta oportuna a esos pacientes. Problemas de colapso de maxilar, es decir, maxilar va a retraerse por probablemente, algunos dicen que es por la cicatriz, otros dicen que normalmente igual se colapsaría. Muchas gracias. Igual se colapsaría, pero nadie tiene la respuesta hasta hoy. Entonces, eso es lo que sabemos, que puede haber un colapso del maxilar. Tiene problemas dentales múltiples, son dientes de mala calidad, están en una malposición, tiene problemas psicológicos y del aprendizaje, y va a tener problemas de socialización. Claro, ¿cómo no va a tener problemas de socialización si tiene una deformación facial severa? Y ahí tenemos la deformación facial. Se les debe dar alimentación con chupones con válvula para que hagan menos esfuerzo
en el momento de succionar y no se cansen tanto, va a haber una terapia de lenguaje, va a haber terapia de aprendizaje también, porque algunos tienen problemas de audición. Tenemos dientes rotados, mal posicionados, ectópicos, etcétera, muchas veces de mala calidad. Y eso era lo que yo quería decirles cuando teníamos problemas con el colapso del maxilar, que el maxilar está retropuesto, ¿no? El maxilar superior, muchos decían antes que era por las cicatrices que producíamos en el paladar. Hoy en día hay muchos trabajos que dicen que estos colapsos en el maxilar son exactamente el mismo nivel, el 11% de la población general. En los bilaterales se usa un gorro de tracción para que no se proyecte demasiado el, el prolabio, pero esto demostró que a veces era demasiado fuerte lo que le ponían y terminaban necrosando o complicando el futuro desarrollo de la premaxila. Así que ya no se usa. Me vean la fecha, este es del 2020, ¿no? Del 2000, perdón. Del 2000. Y también se hace ortopedia prequirúrgica, que puede ser tan simple como una cinta microporosa uniendo el labio, o también podría ser el NAM, el molde nasoalveolar, que es un procedimiento que hacen los odontólogos, que ponen unos acrílicos y que va guiando el crecimiento en esos niños, que debe comenzarse entre la primera y la segunda semana de gestación, de nacimiento, y que va a poder modificar el hueso hasta el mes y medio, máximo 2 meses. Entonces, se ponen los moldes nasoalveolares, pero ya sabemos que ni bien termine de resolverse el problema de remodelamiento óseo, a los 3 meses debe ser operado. Porque si no, vuelve a perder lo que ya se había ganado. El labio, pregunta de examen todos los años, se opera entre los 3 y los 6 meses. Y no me interesa soplarles la pregunta, lo que me interesa es que ustedes sepan, porque un examen es un examen. Lo que yo necesito es que ustedes lleven algún conocimiento para cuando se enfrenten con un caso de estos, que no va a ser infrecuente porque es 1 en 500 nacidos vivos. Cuando ustedes vayan a provincias, si la ciudad tiene más de 10.000 personas, pueden ver algún caso. Se opera entre los 3 y los 6 meses de edad, idealmente. Acá tenemos, les dije, la foto anterior no dice tanto, vean, la premaxila está rotada, hay un colapso maxilar, pero la foto lateral sí les dice cuánto está desviada la nariz, cuánto está colapsado el maxilar, cuál es el nivel de corrección que necesitamos hacer. Y la lateral también me da esa información. Esto es más o menos como se hace esta cirugía, o se hacía esta cirugía cuando hablábamos de el colgajo de rotación y avance. Hoy en día ha habido muchos cambios. Yo mismo he cambiado, el último cambio que he hecho en mi técnica quirúrgica fue en la pandemia, y es que ahora yo primero corrijo la nariz, antes al final corregía la nariz, ahora primero corrijo la nariz y después sobre una nariz ya corregida recta, arreglo el labio. Me da un mejor manejo de la cirugía. Y bien, yo ya soy un cirujano viejo, ¿no? Un cirujano que tiene años en esto. Sin embargo, es importante estar viendo cómo uno va resolviendo el tema. Acá ven los colgajos. Este es el famoso colgajo en C. Esa es la técnica de Millar, ¿no? Con el famoso colgajo en C, acá tienen los colgajos mucosos que van a formar el piso de la nariz. Se decolaba el ala nasal y se ponía puntos. Acá tienen el músculo, se identificaba el músculo, se cerraba el músculo y luego se cerraba la piel. Hoy en día ya hago las cosas un poco diferentes. Probablemente para el próximo grupo o el próximo año ya les comparta estos dibujos, pero
pero realizados con mi técnica, ¿no? Si alguno está interesado en eso, me busca y conversamos o le doy una ampliación de la técnica, pero tenemos muy poco tiempo en el día. Y entonces acá tienen el postoperatorio del niño, acá tienen el pre, ¿no? Y acá tienen el post. Esa es una cirugía que yo sí hice en el 2010, si no me equivoco, no, en el 2015, en el 2014, 2015. Ahora los resultados han ido cambiando, ahora vamos a ver algunos resultados de esos niños. Es muy importante que no quede tensión en la cicatriz y vean que los chicos pueden tener resultados extraordinarios. Que a mí me fascina cuando las mamás me dicen que no, que nadie, que le dicen, oye, pero ¿qué le pasó en el labio? Nadie se da cuenta que es un fisurado. Y dicen que esta cirugía o te atrapa o no te atrapa. A mí me atrapó desde la primera vez que la vi. Y en realidad muchos dicen que te haces adicto a la felicidad absoluta. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando la felicidad absoluta la ves en los ojos de la madre que te entregó su niño con una fisura severa, casi monstruosa, pero que para ella es un niño bello, es su hijo, y tú se lo devuelves ya operado. Casi todas las madres lloran cuando le entrega a su hijo ya operado. Y sus ojos te dicen que es feliz. Gente que tiene muchos años en esto dice que somos adictos a eso, y de repente tienen algo de razón. Tienen otro resultado, otro chiquito, y entonces es satisfactorio cuando tú ves que cambia tanto el niño que nadie prácticamente se da cuenta del problema que ha tenido, ¿no? Y bueno, y después a los 5 años estos niños van a requerir un retoque. ¿Por qué? Porque el cartílago tiene memoria y se va a deformar un poco. Entonces a los 5 años les hacemos otra cirugía que se llama rinoplastia intermedia, en la cual proyectamos más la nariz, corregimos el labio, que a veces es un labio que se corta, que se hace un poquito más corto, lo corregimos con un poquito de tejido del costado, y ven el resultado que tenemos. Y a los 7 a 9 años les hacemos un injerto óseo alveolar, porque acá pueden ver que no tiene hueso en el arco alveolar para poder hacer ortodoncia y mover los dientes o poner un implante. Entonces, eso se llama injerto óseo alveolar y se hace entre los 7 y 9 años, más tirando para los 9. ¿Para qué? Para favorecer el descenso del hueso canino que le da estabilidad al rostro. Y acá tienen justo al niñito que han visto toda la historia. Ya es un adolescente y estamos muy satisfechos con sus resultados. ¿Qué complicaciones pueden haber en esta cirugía inmediatas? En la cirugía del labio puede haber aspiración, el chiquito puede aspirarse con sangre, por eso ponemos una gasa en la boca, o puede tener dificultad respiratoria porque se olvidaron de sacar la gasa. No debería ocurrir, pero sí ocurre, así que tenemos que mencionarlo. Puede haber dehiscencia, ya sea por traumatismo tardíamente o por una mala técnica, un cierre muy de atención y se va a abrir. O puede haber por un golpe sangrado o un hematoma por un golpe. En las mediatas, es decir, a mediano plazo, una semana, 10 días, puede haber infección local con dehiscencia, evidentemente, o puede que bote los hilos con un granuloma corporal. Y tardíamente, lo más frecuente es una cicatriz inestética. Las cicatrices retráctiles son temporales muchas veces, es decir, la cicatriz puede jalar el labio porque la cicatriz es del paciente, es un acúmulo de colágeno que puede retraerlo, pero va a tener un tiempo de vida que va a ser más o menos de 1 año. Y al año ustedes eso que veían jalado el labio puede recuperarse
y quedar como un resultado imperceptible. Y la nariz fisurada, en realidad, sí, el cartílago tiene memoria y la nariz se va a poder desviar un poco. Generalmente operamos la nariz solamente tejidos blandos en la rino intermedia a los 5 años para que cuando vaya a la escuela nadie lo moleste, o ya operamos la nariz cuando termine el crecimiento óseo a los 15, 17 años para que para ya como una cuestión estético-funcional. Y bueno, estos son algunos de los resultados de estos chicos. Vamos a hablar un poco de fisura palatina. La fisura palatina puede ser paladar blando o bilateral completa o unilateral completa o esta que se llama una fisura de tipo submucosa. En cuanto a la etiología, también es multifactorial, igual que la anterior. En genética, el 2Q, 4P, 4Q. En ambiental es característico el uso de ácido retinoico, que es el Rakutanen, que se usa mucho para el tratamiento de acné. Cuando hacen tratamiento de acné con Rakutanen, el médico les dice que por un año no pueden gestar esas chicas porque tendrían una alta probabilidad de tener fisuras palatinas. Y mixto, lo mismo que les dije anteriormente, que estos chicos van a tener una suma de mutaciones que pueden hacer que se precipite una fisura. Ahora, en cuanto a esto, las fisuras palatinas solas tienen el 70% de las fisuras palatinas solas tienen un componente, perdón, el 50% de las fisuras palatinas solas tienen un componente sindrómico. Entonces, esas fisuras palatinas solas probablemente que son sindrómicas tengan otro tipo de componente para el habla que en realidad pueda desarrollar un habla que no sea tan buena. Contra un problema sindrómico general de un paciente es poco lo que podemos hacer. No es como la fisura labiopalatina, que es una alteración, un accidente en el desarrollo embriológico. Este es un problema genético que va a ser más difícil de resolver. La frecuencia de la fisura labiopalatina en el Perú, 1 en 588, hay un trabajo que sostiene esa cifra. Es más frecuente en hombres, la fisura palatina es 1 en 2500, es más frecuente en mujeres. Es más frecuente la fisura palatina sola asociada a síndromes o anomalías. La fisura labial con o sin paladar hendido, el 70% son no sindrómicas, es decir, no tiene nada que ver con algunas otras alteraciones genéticas o congénitas. Y la fisura palatina, el 50% son sindrómicas. ¿Qué síndromes? Puede ser el Treacher Collins, Pierre Robin, Apple, Goldenhar, muchos otros, Gould, etc. Esta es la anatomía del paladar. Este es el labio, esta es la maxila, acá está el reborde alveolar de donde salen los dientes, el paladar duro hasta donde está el hueso palatino y el paladar blando que es la parte muscular. El paladar duro solamente sirve como caja de resonancia. Si es que hay un paso de aire, podría dar una voz nasal como la que estoy haciendo en este momento. Si es que y el paladar blando sí es el que se moviliza, tapa el paso del aire y emite los fonemas explosivos. Entonces,
El poder articular fonemas explosivos tiene que ver con el largo del paladar blando y con la movilidad del. Y ahora tienen cómo es un paladar fisurado, ya sea fisurado fisura del paladar, ya sea unilateral o bilateral, ¿no? En cuanto al paladar, fisura del paladar completa unilateral, vamos a ver que la premaxilar rota un poco, vemos el vómer y vemos una hipoplasia del proceso palatino, del lado fisurado. En cuanto al bilateral, vemos la premaxila proyectada porque nadie la agarraba, algunas veces como premaxila flotante, como han visto más adelante, como han visto antes, y acá tenemos el vómer, y acá tenemos los dos procesos palatinos que van a conformar la anatomía de la fisura palatina bilateral. En la fisura palatina bilateral, muchas veces nosotros vamos a hacer una adhesión labial para que al ponerle una presión a esta premaxila flotante, la empujemos para atrás y podamos cerrar con más facilidad en 2 o 3 meses ese labio. Y en cuanto al paladar, sí buscamos cerrarlo no al año, sino entre el año y medio y los 2 años. Ya dijimos que no va a haber alteraciones, no va a haber cambios en el paladar si lo cerramos al año y medio o a los 2 años. Este es el esquema que uno tiene que conocer para saber cuál es el componente muscular. Es un poquito, ya esto es un poco sofisticado, de repente más para residentes, ¿no? Pero acá hay 2 músculos que están comprometidos. El elevador del paladar, que es un músculo grueso, color carne, de rojo intenso, que está más en la parte posterior del paladar, y el palato faríngeo, que forma como un anillo y que termina acá en la parte de adelante del elevador del paladar, que es un color rojo naranja y que tiene una forma de conito. Y ahora veamos otra toma. Esta es la lengua, este es el paladar, acá está la fisura, acá tienen el palato faríngeo que hace toda una curva y acá tienen el elevador del paladar, que es el que palato faríngeo, que es el que va a la parte anterior, ¿no? Y acá tenemos un dibujo, ojalá que ustedes puedan verlo en rojo porque mi computadora está medio mal y yo lo veo un poco en color amarillo. Es la anatomía quirúrgica, este es el paladar normal, vean. En el paladar normal, gran parte del paladar es ocupado por la aponeurosis palatina, que viene del músculo tensor del paladar, que al hacer la polea se transforma en aponeurosis palatina, y luego está el elevador del paladar y el palato faríngeo que les dije que es un conito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una fisura palatina? Desaparece la aponeurosis palatina y sube los músculos de tal manera que parece que forman un infundíbulo que termina insertándose en la espina palatina posterior y tendríamos los músculos en posición vertical cuando lo que hacen estos músculos es estar en posición horizontal. Pero bueno, esa es la alteración. A nosotros nos compete desinsertar todo esto, llevarlo hacia atrás lo más posible, unirlo con el del otro lado para que pueda ser un paladar más largo y cerrar adecuadamente el paladar para que tenga
para que pueda contraer ese paladar, cerrar el paso del aire y emitir los fonemas explosivos. Como le decía, hay una inserción anormal con un abultamiento muscular y un acortamiento del paladar. Debemos desinsertar esta inserción anómala, llevarla para atrás y para abajo. En los niños el paladar es más horizontal y es más elástico y en general hay una cantidad de paladares de hay una gran variedad de paladares que pueden ir desde paladar completo, incompleto bilateral, etcétera, etcétera. Y si el labio es una cirugía difícil, el paladar es una cirugía 20 veces más difícil, porque aquí hay una arteria, la arteria palatina principal o palatina mayor. Esta arteria tenemos que hacer un colgajo con eso, bueno, después lo voy a mostrar. Y si esa arteria se rompe, ese paciente puede morir, porque es una arteria de 1 milímetro de calibre y que no habría forma de agarrarla porque sale de un hueco y se dirige hacia las ramas de la carótida. Por eso ustedes van a ver muchos cirujanos de labio, pero no tantos de paladar. Y acá tenemos una fisura labial unilateral. Vean acá, lo que quiero que vean es cómo el infundíbulo que les decía de la malposición de todos los músculos terminan insertados en la espina posterior. Y acá el bilateral, acá tienen el vomer, no sé si llega a ver, y acá tienen los dos lados. Y este es una fisura palatina posterior, y esta es una fisura palatina submucosa. Parece que estuviese cerrado el paladar, pero tiene 2 semiúvulas, y si ustedes lo ven a contraluz, se ve que los músculos, no se llegan a percibir acá, que los músculos están separados y acá hay como una telita que los une. Cuando los músculos deben ser vistos como que atraviesan la línea media. Hablando un poco de complicaciones, esta es una fístula, ven el tamaño de la fístula, enorme. Esta chica, cuando yo la conocí, tenía 15 años en San Bartolomé, llegó con la cara tapada, no quería que nadie la vea, tenía esa fístula ahí grande, le operamos el labio, le operamos la fístula, mejoramos los resultados, luego más adelante la fístula se la hicimos con un colgajo de lengua, vamos a cerrar la fístula, y luego más adelante le hicimos una rinoplastía. Hace unos 2 o 3 años la volví a ver, estaba feliz, esa chica que no se comunicaba con nadie, había estudiado diseño gráfico, tenía enamorado y había recuperado su vida. Entonces, eso es lo maravilloso que pueden hacer ustedes con la cirugía reconstructiva, devolverle la vida a la gente. Ahora, por esto es que a mí no me gustan las campañas, porque los que vienen a las campañas no son cirujanos que operen todo el tiempo fisuras, son cirujanos que quieren paliar su conciencia y venir y operar cosas que no hacen normalmente. Y en realidad, para conseguir buenos resultados, como el que ustedes vieron al principio, un cirujano tiene que por lo menos operar 50 o 100 de estas cirugías al año, estar adecuadamente entrenado. No es un juego, uno en esta especialidad juega con las expectativas de vida de una persona, juega con la capacidad de que esa persona pueda hacer realidad sus sueños el resto de su vida. Esto, en mi opinión, es casi muy difícil de resolver. Es casi imposible de resolver. Todo el paladar se ha cruzado. Ese chico ya no va a poder
El paladar se opera entre el año y el año y medio. ¿Qué factores determinan cuándo se opera? Primero el habla, el niño comienza a hablar entre el año y el año y medio, por eso es lo que lo operamos a esa edad, para que ya hable con un paladar reparado. El desarrollo de los tejidos quiere decir que estos tejidos sean suficientemente maduros para que la cicatriz no los deforme. El tamaño de los tejidos también es importante porque trabajamos en un hueco, como si trabajaran en una tacita, el fondo de la tacita, y no pueden meter sus dedos porque la boca es muy chiquita, entonces hay que tener mucha destreza para eso, y la destreza del cirujano. Un cirujano de paladar definitivamente tiene que tener destreza quirúrgica. No hay forma en que no la tenga. Hay 1000 factores que tienes que manejar para que ese resultado sea bueno y que ese chico pueda hablar bien, ¿no? Una gran diferencia entre un paciente y otro es la capacidad de hablar de ese. Los objetivos del tratamiento de la fisura palatina, la uranorrafia, el cierre de la parte anterior, es simplemente como caja de resonancia para que no fugue aire y no tenga voz nasal o hipernasal, o hipernasalidad, perdón. Esta filorrafia es la reparación del músculo, o sea, reparación del paladar blando, y se da una reparación muscular para que el esfínter palatino funcione adecuadamente. La reparación tiene que ser estética y funcional, quiere decir que tengo que reconstruir la úvula, tengo que reconstruir el paladar y tengo que hacerlo bien. Y finalmente que ese esfínter palatino que se vea bien, que se ve bien, en ese momento no se va a ver si funciona o no. Se va a ver después de 4, 6 meses, 8 meses, un año, que el niño pueda repetir los fonemas explosivos como PTK. Entonces le van a decir, Tito toma teta, Kiko come coco, Pipo fuma pipa, y ustedes ahí van a ver si tiene esos fonemas. Posteriormente, 3 meses después de la cirugía, evidentemente también va a tener que ir a terapia, pero si está mal reparado, ni 1000 terapias van a ser buenas. Entonces acá tienen cómo se hace esta cirugía, el colgajo bomeriano y la hora. Esto es el procedimiento. Entonces acá tenemos la fisura del paladar, vamos a tener que levantar estos colgajos palatinos, son colgajos largos, y acá los tienen los colgajos abiertos, y acá está el vómer, que estaba en esta posición, este es el vómer, se abre acá y se levanta como una hoja, y se lleva hasta acá, donde se une con este bordecito para cerrar el paladar. Ahí está cerrado, vean acá están los puntos, y acá está el colgajo, los colgajos palatinos. Ahí está cerrado, los colgajos palatinos. Acá está ya el colgajo palatino cerrado y el músculo cerrado, vean, queda un hueco acá al costado, porque no somos magos, nosotros no podemos hacer que el tejido se reproduzca, pero sí podemos hacer que el tejido corra al centro, y lo que queda a los costados, como tiene hueso abajo, se va a, esa mucosa va a regenerar. Y entonces ahí viene el cierre de los colgajos palatinos, acá tienen los colgajos palatinos, ahí tienen el vómer, se cerró la parte posterior y ahora vamos hasta la parte anterior. Acá terminábamos el cierre y vean, queda esto abierto. Esto se va a cerrar solo. Acá ponemos un Surgicel, que se llama celulosa oxidada para que no sangre, y vean, puede quedar así de abierto porque el defecto es grande, pero vean qué pasa después. Evoluciona así. Y se mueve de esta manera. Vamos a ver ahora algunas complicaciones
de la fisura palatina. ¿Cuál es la complicación más frecuente en la cirugía de paladar? No es el sangrado, es respiratorio. Acuérdense que este paciente respiraba por un hueco de ese tamaño y ahora le han cerrado el paladar y ese paladar tiene que ser largo para poder ser funcional, por lo tanto, va a producir una dificultad respiratoria por sí solo, ¿no? Entonces, eso es algo que uno tiene que tener cuando opera paladar, una unidad de cuidados intensivos cerca para poder ofrecerle a ese chico la oportunidad si hace una insuficiencia respiratoria, el tratamiento oportuno, ¿no? Y luego tenemos los sangrados que no son tan frecuentes, son infrecuentes, y también hay dehiscencias, hay otras cosas como quemaduras locales por el electro, o exodoncias, o también escoriaciones en las comisuras de la boca, porque tienes que estar más o menos 1 hora y media con la boca abierta por un abreboca para poder trabajar, y eso podría producir, la mayoría de estas cosas son temporales, no da problemas. Lo realmente serio es una insuficiencia respiratoria que tendría relación no solamente con el cierre, sino también con el edema de la vía respiratoria, ¿no? También tardíamente, inmediata, si hasta los 7 días no se ha abierto, no hay licencia, ya no se va a abrir. Los 7 días son el límite. Y cada vez tengo más convicción de que es muy importante la nutrición. Nosotros ahora damos nutrición con proteínas que antes le dábamos a los quemados o a los politraumatizados. Un momento. Mi amor, estoy en clase. Solamente te van a llamar de Claro porque no habían hecho la grabación. Ya. Tienes que confirmar que todos y tienes que ser tú el que lo va a grabar. Y iba a alterar 15 soles más del tercer deco. Te van a llamar en 5 minutos. Ya, ok, gracias. Dehiscencia parcial o total. Una catástrofe es cuando hay una necrosis de colgajos palatinos. Realmente es algo que no debería suceder. Y a veces a los 7, 8 días vemos un poquito de sangrado por desprendimiento del hemocolágeno, se hospitaliza el paciente, se le toma un hematocrito, se le observa y probablemente no vuelva a sangrar. Simplemente es que el hemocolágeno o este parche para que no sangre se cae y hay un pequeño sangrado. Y las tardías, puede haber fístulas oronasales que en un gran porcentaje tiene que ver con la técnica quirúrgica, y la insuficiencia verofaringea, que a pesar que ustedes hicieron todo bien, de repente la cirugía no le permite hablar bien al chiquito y hay algo que revisar. Y este problema se puede resolver. Este actor sí lo conocen, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? El del Guasón. Joaquín Ajá. ¿Joaquín qué? Phoenix. Sí, Joaquín Phoenix. Ese problema se puede resolver. Primero, para resolver cualquier problema, ustedes tienen que saber qué tamaño de problema tiene. En el Perú, en el 2011, nacieron 794,000 niños. Y pongo esa cifra porque hasta el 2009 se hizo este estudio en nacidos vivos en el San Bartolomé, que era 1 en 588. Por lo tanto, tendríamos 1.350 casos nuevos cada año. Y eso haría como unas 2.025 cirugías por año, es decir, 6 cirugías por día, para resolver el problema de fisuras en el país. ¿Ustedes creen que un país de 30 millones de personas no podría hacer 6 cirugías por día? Este es un problema organizativo. Y entonces, como todos los problemas organizativos, va a estar en relación a una adecuada gestión.
Nosotros creemos que ese es un problema que se puede solucionar. Cuando comenzamos a trabajar en fisurados hace bastantes años, nuestra meta era que cuando lleguemos al 2021, año del Bicentenario, no habría ningún niño en el Perú que no tuviese tratamiento adecuado y financiado. Después apareció el CIS y fue avanzando y hoy en día en este país casi todos esos niños tienen financiamiento. Por eso yo siempre digo, no necesitamos campañas internacionales. Nosotros podemos resolver nuestros problemas. Si quieren ayudar a alguien, váyanse a África. Váyanse a África. Nosotros sí podemos resolver nuestros problemas solos. Eso es lo que le decía. Meta como país que todos los niños fisurados nacidos en el Perú tengan atención de calidad, oportuna y financiera. Y el reto es pasar de operar niños con fisuras a resolver el problema de fisurados en el país. Es un reto un poco más grande, ¿no? En conclusión, la pregunta de cuál es la forma de resolver la fisura labiopalatina es con tratamiento integral e integrado. Es decir, en ese tratamiento no solamente participa, como lo han podido ver, el cirujano, que antes siempre fue, entre comillas, la estrella, porque claro, es chocante ver cómo un chiquito que entra totalmente deformado sale normal, pero no estamos solos. Está el ortopedista, está el odontopediatra, está la terapista de lenguaje, está el anestesiólogo para fibrosis, que tiene que ser capo, está la enfermera coordinadora, está el otorrino, el genetista, la psicóloga. El cirujano probablemente trabaja 1 hora y media en una cirugía. La terapista de lenguaje trabaja entre 3 y 4 años. El odontólogo trabaja 10 a 12 años. La psicóloga trabaja 15 años con el paciente. ¿Quién es la estrella? La estrella es el paciente. Porque todos estamos trabajando para él. El tratamiento quirúrgico solo no resuelve el problema. Debemos organizar un equipo de trabajo, protocolos para cada patología, evaluar permanentemente nuestros resultados. La meta es devolver al paciente la oportunidad de una vida plena y poder cumplir sus sueños. Esta es una lucha que debemos asumir con la filosofía de la oración de San Francisco. No se las voy a decir ahora, se las digo al final, porque todo lo que es tratamiento de congénitas tiene la misma filosofía. Bueno, ahora vamos a ver algo de oreja. La oreja en habano es una oreja que es la oreja de los ratoncitos, ¿no? Las orejas abiertas, que se caracteriza por un antihélice poco desarrollado, una concha hipertrófica, concha auricular, y la suma de lazos. O sea, tenemos tipo 1, la parte superior, tipo 2, la parte inferior, y tipo 3, toda la oreja abierta. La edad para operar, una oreja en el 85% de los casos, el 85% del crecimiento de la oreja termina a los 3 años de edad. En la práctica, la oreja está desarrollada entre los 5 y los 6 años de edad. Pero no solamente tomamos en cuenta la oreja, también tenemos que tomar en cuenta con qué la vamos a reconstruir. Y normalmente reconstruimos con cartílago costal. Y para tener un cartílago costal suficientemente grande, tenemos que tener un tórax de 70 centímetros. Por lo tanto, ya no podríamos operar a los 6 años este chiquito, sino probablemente la edad ideal sería entre los 8 y los 9. Ahí estaba hablando de, aquí estaba hablando de microtia. Disculpen, en este caso, en el caso de las orejas en habano, generalmente esto se opera en la adolescencia. Son más las mujeres las que nos piden este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer una cola porque le quedan las orejitas todas abiertas. Entonces, se hacen operar generalmente en la adolescencia. La cirugía va a requerir
que tenga un apósito por alrededor de 3 a 4 días y luego se quede con una vincha para mantener la posición de los cartílagos. Y entonces acá tienen el antes y el después, ¿no? Igual no se resuelve esto con puntos ajustados, sino con puntos que vayan corrigiendo hasta donde debe estar, porque si no, la oreja me va a quedar como un 8, no con esta curvatura, sino como un 8. Complicaciones que tiene esta cirugía, pueden hacer un hematoma, pueden hacer infección, o un hematoma se puede infectar. Vean, acá ha hecho una condritis. Las condritis son muy malas porque el cartílago, recuerden que no tiene irrigación. Entonces, si se infecta un cartílago, no hay cómo el antibiótico llegue al cartílago y termina destruyéndolo. Algunos resultados que no son tan buenos, pues la sutura, como hacemos una incisión por acá, la sutura puede verse, puede salirse los puntos, o puede hacer un queloide. Las orejas son zonas queloideas, no lo olviden. Algunos resultados insatisfactorios, es decir, la oreja está bien operada, pero de todas maneras no está bonita, por sacar demasiada piel, entonces le quitan proyección. Otros, la oreja en teléfono, por ejemplo, corrigen la parte de arriba de la oreja, pero no corrigen la parte de la concha, entonces parece un teléfono. Y el lóbulo queda proyectado. Ahora sí vamos a ver las microtias. Las microtias, Tanzer en 1975 hizo esta descripción de las alteraciones de la oreja. 1, anotia, tipo 2, microtia, que podría ser con atresia o sin atresia del conducto auditivo. Tipo 3, hipoplasia del tercio medio. Tipo 4, hipoplasia del tercio superior. Lo que se llama oreja en taza, criptotia, que es una oreja descendida, o hipoplasia total, es decir, oreja chiquita. Y tipo 5, la oreja prominente que ustedes ya vieron. Anotia, una imagen vale más que 1000 palabras, es cuando no hay oreja. Microtia es cuando este cartílago se hace vertical en lugar de la oreja, y en este caso no tiene conducto. Tercio medio, ausencia de tercio medio, una oreja chiquita. Tercio superior, cuando la oreja se pliega sobre sí misma de esta manera, entonces hay que extender esa parte de la oreja. Criptotia, cuando la oreja está descendida de su posición. Y las orejas en habano que estamos viendo acá, que es cuando el chiquito tiene las orejas de ratón. También hay la oreja estal, que es la oreja del señor Spock, ¿se acuerdan en Viaje a las Estrellas? Star Trek. Esas orejas en punta se llama orejas de estal o satíricas. También hay otros defectos que es ausencia del lóbulo inferior, que es muy difícil de tratar, y agenesia del lóbulo, que también es muy difícil. La incidencia de malformaciones auriculares es, según Conway, era 1 en 12.500 nacidos vivos. Pero Graf en el 65 encontró que era 1 en 6.000 nacidos vivos. Nosotros en el Perú usamos la tabla de Graf, que es 1 en 6.000 nacidos vivos. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, y en relación a derecha e izquierda, 5 derecha, 3 izquierda y 1 bilateral. Las bilaterales sí son menos frecuentes. La microtia, ¿qué se puede operar? Como ya les decía antes, el 85% de la oreja crece perdón, el 85% de crecimiento de la oreja se da a los 3 años y el 95% a los 5. Esto quiere decir que la mayoría de estos chicos podríamos operarlos, hacer la reconstrucción como a los 5 años. Sin embargo, el tamaño del cartílago
es fundamental y esos chicos no llegan a tener 70 centímetros de tórax. Ustedes se preguntarán para qué, porque nosotros reconstruimos la oreja con cartílago costal. ¿Se acuerdan que las costillas tienen los cartílagos costales? Sacamos esos cartílagos, los tallamos y le hacemos una oreja para que estos chicos tengan una oreja adecuada. Entonces, por eso es que es tan importante el tamaño del tórax. ¿Para qué? Para que el donador, la fuente donadora sea suficientemente grande. Y en la práctica, la mayoría de reconstrucciones está en torno a los 10 años, y en la práctica reconstruimos más orejas en mujeres que en hombres, porque las mujeres son más, están más dispuestas al tratamiento y quieren mejorar más que los hombres. Los hombres no le dan mucha importancia. Condiciones esenciales para los buenos resultados: que tenga piel de buena calidad y que tenga cartílago costal suficiente en ancho y grosor, ¿no? Nosotros usamos la sincondrosis del cartílago 6 y 7, es decir, la unión de los dos, para poder hacer el corazón de ese cartílago. Ahora lo van a ver. Se han usado muchos materiales sintéticos para hacer las reconstrucciones auriculares. Película de rayos X, acrílico, poliuretano, teflón, Marrex, silicona. Y yo puedo decirle, esta es la de Donovan, esta es el que inventó la prótesis mamaria. Era malísima, se salían todas. Y en realidad nosotros hemos tenido experiencia con silicona y con cartílago costal, y la silicona, de cada 5, 3 van a tener problemas, 2 van a ir bien, 1 va a ir más o menos, y 2 se van a perder totalmente. Entonces, el gol estándar sigue siendo cartílago costal. ¿Y cómo es el cartílago costal? Se sacan las costillas y se talla una oreja de esta forma. Ese acá es el cartílago número 8, y estos dos son el 6 y el 7. Igual. Y también esta es la oreja Tanzer, esta es la oreja de Bren, esta es la oreja de Kamakura. Nosotros yo hago más este tipo de orejas. Y esta es la de Nagata, que tiene como característica hacer la parte del trago, ¿no? Se marca la oreja del lado contralateral en una placa radiográfica limpia, o un minifan, y se talla al otro lado. Acuérdense que tiene que tener la inclinación suficiente, y acá tienen el medio de la oreja. El trago va a estar al nivel de la línea de Frankfurt, que es la línea del orbital inferior, y la inclinación va a ser más o menos de 20 grados. El borde superior está en la ceja, el borde inferior está en el ojo. Esa es la ubicación que tiene que tener la oreja. Y acá lo que yo les decía, ¿no? Entre el 6 y el 7 hay una sincondrosis, y ahí es donde tomo para cosechar esta oreja, ¿no? Luego ese de acá, con un formón, le doy forma, lo tallo y le pongo el número 8 como su hélice. Y saco la piel de esta zona y le hago un colgajo para hacer el lóbulo. Acá tienen cómo se va a hacer la oreja, el gráfico. Acá tienen la oreja ya resuelta, ya realizada, y luego aquí tienen ya la colocación. Acá está entrando el cartílago de la oreja, y luego de un tiempo ya como luce. Acá en el postoperatorio inmediato se pone
una sonda de aspiración negativa. ¿Para qué? Para que los surcos se marquen adecuadamente y vean cómo luego un tiempo los surcos quedan marcados en esta neoreja. Acá tienen lo mismo, la neoreja. Y luego de 6 meses que sembraron esa oreja, ya levantan la oreja y ponen un injerto de piel total que sacan de la ingle. Acá tienen el injerto, está fijo, y lo dejan ahí 7 días, que es lo que demora un injerto en prender, y luego de los 7 días ya prendió y ya queda como resultado. Acá tienen la secuencia. En el primer tiempo operatorio, ¿qué complicaciones van a tener? Pueden perforar la pleura o puede fracturarse el cartílago y van a tener problemas para terminar la oreja porque no van a tener suficiente cartílago. En el postoperatorio inmediato pueden tener un hematoma, ya sea en la zona dadora o en la zona receptora. Puede infectarse esa neoreja, o el cartílago colocado puede reabsorberse, o puede haber una fístula de salida, ¿no? En el segundo tiempo operatorio pueden perder el injerto. Cuando se pierde el injerto, lo mejor es volver a enterrarla, cerrarlo nuevamente y 6 meses después sacan del otro lado. También pueden haber algunos resultados, algunas complicaciones, como en esta se reabsorbió todo el cartílago, o en esta se hizo dehiscencia y se expuso el cartílago de tal manera que se puede infectar y se puede perder. En esta hubo un hueco de la prótesis, un hueco que tuvo que hacerse un colgajo para mantenerlo así. Y otra es que hicieron un decolaje muy, muy agresivo del lóbulo y se necrosó el lóbulo. Esa es una de las peores complicaciones que pueden tener. Y esta es una infección del cartílago. Cuando se infecta el cartílago, es mejor toda la superficie infectada del cartílago expuesta, cortarla y cerrarla con un colgajo de piel. No importa que la oreja quede más chica, lo que interesa es que eso no esté expuesto, porque si está expuesto y se infecta, se pierde todo. También van a tener secuelas en la piel, donde sacaron el cartílago. Va a haber algunos resultados que no son buenos. Vean, estos resultados definitivamente es un desastre. Y acá este es, después de una condritis, lo que quedó de la oreja. Entonces sacaron todo, pusieron unos implantes dentales con imanes en el temporal, y encima pusieron esta placa, y esa placa se adhiere con imanes a la placa de la base y se le coloca una oreja de silicón que se hace del color de la piel del paciente y se le coloca su orejita, que evidentemente se puede salir porque está agarrado con imanes, pero cuando ya no tienes más alternativa, es lo que te queda. Vamos a ver ahora unas cuantas más. Han visto las dos más frecuentes de patologías. También vemos apéndices preauriculares que son muy, muy fáciles de sacar, pero hay que sacarlas hasta la raíz porque si no recidivan, vuelven a salir y hay que tener una sutura muy fina, ¿no? Son relativamente frecuentes. Hay que descartar en estos pacientes y en pacientes con malformaciones auriculares con una ecografía renal para saber que no tienen ningún problema, que no ha tenido ningún
problema porque está asociado a malformaciones renales. Esta es otra patología muy frecuente que es las bridas amnióticas. Una banda se pega y altera la vascularidad, entonces esto hay que sacarlo por partes. No se puede sacar todas de una vez porque podría estar comprometida la vascularidad y podría terminar perdiendo el miembro distal. Entonces, se saca y se hace una cetaplastía múltiple, de tal manera que se acomoda el tejido. Y ven acá el resultado después del tiempo, casi no se nota. Acá también otra brida amniótica, vean acá en la mano, acá en el pie. Eso, las bridas amnióticas se operan hacen como un anillo, se opera por tercios. Un tercio de la cicatriz ahora, el otro tercio en 6 meses y el otro tercio en 6 meses más. Ahora, la polidactilia también son frecuentes, las polidactilias, y puede ser de muchos tipos, casi como un pólipo, muy fácil de sacar, hasta alguno que tenga componente óseo. Siempre hay que sacar el que esté, dejar el que esté en el eje, sacar el que está fuera del eje. Acá tienen cómo quedó. Aquí tienen el pie. Contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál de estos dedos sacaríamos? Yo sacaría este, porque todos los demás están en el eje. Este es el único que está fuera del eje. Y esto se llama ectrosindactilia o orejas de ectrodactilia, perdón. Pero, y en este caso, ectrosindactilia porque está unido acá. Es la mano en pinzas, mano en tenazas. ¿No? Hay que abrir esto, injertar y luego corregir esto hasta donde sea posible. ¿No? Y esto lo traigo porque cuando ustedes ven esta acá, todos piensan que es una amputación de pulgar, pero no, eso fue una quemadura. Y entonces evoluciona así, no se ve el dedo pulgar. Acá lo que hay que hacer es abrir, poner un tejido que se llama integra, que es una dermis artificial, luego un injerto y esa mano va a poder recuperar. Acuérdense que el dedo pulgar abierto o puesto, ese dedo es el 75% de la función de la mano. Por lo tanto, la mano tiene que preservarse. Y este es el síndrome de Poland que les decía. El síndrome de Poland, la ausencia de músculo de pectoral mayor y de tejido mamario blando. O sea, el complejo areola está, pero no hay tejido mamario blando. Entonces, esta chica también tenía lo mismo. ¿Cómo se trata? Se pone un expansor, se expande el tejido de esta mama, sale el expansor y se pone una prótesis. En el 2000 salió esta imagen en la cual se cultivaba el tejido cartilaginoso en el lomo de un ratoncito. Parece que no dio resultado porque nunca más hubieron publicaciones de eso, pero ya tenemos ingeniería tisular o bioingeniería que es la ingeniería que produce tejidos. Y ya hay piedra artificial, podríamos hacer cartílagos artificiales, en el futuro vamos a hacer órganos. Esa es la medicina que les va a tocar vivir a ustedes. Y tal vez podamos ir y comprar lo que querramos, la piel, las mamas, la grasa, todo lo que querramos en un laboratorio para dárselo a los pacientes que lo necesiten. Muchísimas gracias. Solamente para terminar con la oración de San Francisco. Dios, dame fuerzas para cambiar lo que puedo cambiar. Dame paciencia para tolerar lo que no puedo cambiar. Y dame inteligencia para encontrar la diferencia. Muchas gracias.
¿Aló? Gracias, doctor. Sí, sí, estamos aquí. ¿Alguna Gracias, pregunta? doctor. ¿Aló? Doctor, esta malformación, o sea, realmente se va a dar, no, se va, o ya se va a estar, ya se va a notar desde desde el momento de la concepción, o sea, no es de a partir recién de la formación de su rostro, a partir de la tercera semana. No, no se forma en la tercera semana, se forma entre la cuarta y la quinta semana. No, sí, la cuarta, quinta semana, sino por lo que entendí, ya se da ya desde mucho más antes, desde la concepción. Claro, O sea, claro, claro. Se diagnostica por ecografía, ¿no? A partir del quinto mes, cuarto mes. ¿No? Doctor, creo que no hay, Ok, no hay más preguntas, sino que como ya empezó la otra clase también, la que le dije que teníamos. ya, ok, no hay problema. Nos vemos, gracias. Ya me avisa si quieren la Ya, doctor, otra, muchas gracias. la clase de este. Listo. Ok, Ya, doctor. adiós. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor.